En este vídeo vamos a presentar un pequeño ejemplo de cómo utilizar los coeficientes de transferencia de materia para calcular la transferencia de materia en un sistema real. El problema que vamos a abordar es un reactor de lecho fluidizado, se alimenta con la corriente de A puro, F, de 12,3 kmol por hora, y sobre la superficie de las partículas de catalizador que aquí tenemos, el componente A se transforma en componente B. En el problema nos van a dar los datos de catalizador, tanto la cantidad total como las características de densidad y diámetro, para poder saber el número de partículas, y también nos dan el coeficiente de transferencia de materia. Esto, como ya veremos, no es lo habitual, porque el coeficiente de transferencia de materia se suele calcular a partir de ecuaciones adimensionales, pero se verá más adelante en el tema. Bien, lo primero que vamos a hacer es resolver el caso más simple, suponer reacción completa e instantánea. Como ya sabéis, las moléculas de A que entran por la alimentación, parte de ellas circulan a través de las partículas y salen como tales en la corriente S, motivo por el cual la conversión no será completa, mientras que otras son capaces de alcanzar la superficie del catalizador por transferencia de materia, y esas son las que sí que se convertirán en B, que abandonará el reactor igualmente en la corriente S. Aquí presentamos de forma esquemática nuestra forma de entender el reactor. El reactor es este cuadrado, al mismo entra la corriente F de componente A, y de estas moléculas parte atraviesa el reactor y lo abandona como tal en S, mientras que otra parte es capaz de, por transferencia de materia, alcanzar el catalizador y reaccionar. Estas moléculas, a efectos de balance, es como si abandonaran el reactor, puesto que ya no es componente A, sino que es un componente B. Si realizamos balances de materia a la totalidad y al componente A, tenemos estas expresiones. Un balance global al número total de moles, teniendo en cuenta que la estequiometría es conservativa y por lo tanto ni aparecen ni desaparecen moles en el reactor, nos indica que los flujos de F y S serán iguales. Por otra parte, el componente A que entra al reactor en la corriente F, parte de él lo abandona en S y otra parte lo abandona a través de la interfase transformándose en componente B. Es este término precisamente el que vamos a calcular con coeficientes de transferencia de materia. El término de transferencia de materia tendrá dos contribuciones: transporte global. En nuestro caso, dado que la estequiometría es conservativa, es un proceso de interdifusión y este término no existe, es cero. Más transporte difusional, que es el que aquí aparece, y tal como hemos indicado en este tema, lo calculamos con coeficientes. El coeficiente K sub C, multiplicado por la diferencia de concentraciones, hemos sacado factor común a la concentración total y por lo tanto nos queda diferencia de fracciones molares. En uno de los extremos de la capa límite será la concentración de la fase global. Si admitimos comportamiento perfectamente agitado, corresponderá a la concentración de salida, y en el otro extremo de la capa límite, dado que la reacción es completa e instantánea, la concentración es cero. A sub P es el área de todas las partículas que hay en el reactor. Sustituyendo en estas ecuaciones, obtenemos que la fracción molar de A a la salida en estas condiciones será de 0,272, es decir, una conversión en el reactor del 73%. Vamos a aumentar un nivel la complejidad del proceso. Supongamos ahora que la reacción no es completa e instantánea, sino que es de equilibrio, aunque instantánea. Es decir, sobre la superficie del catalizador, todo la que llega reacciona instantáneamente, pero no completamente, sino que la reacción se detiene cuando las concentraciones de A y B han alcanzado el equilibrio según esta expresión de K sub P. El perfil de concentración, por lo tanto, será el que corresponde ahora a la línea azul. La concentración sobre la superficie del reactor vendrá dada por el cálculo de K sub P. Si en este ejemplo admitimos que el calor de reacción es prácticamente cero, la temperatura a la entrada y a la salida serán las mismas, puesto que no hay otra contribución, y sabemos que la temperatura sobre la superficie del catalizador es de 180 grados.
Evaluado así el valor de K sub P, podemos obtener la fracción molar de A en el equilibrio, 0,116. Este es el valor límite que podremos alcanzar a la salida del reactor, si tuviésemos un volumen de reactor infinito para dar tiempo a que todo el A llegase hasta el catalizador. Sin embargo, en nuestras condiciones esto no es así, puesto que a la superficie del catalizador solo llegará la cantidad de A que permita la velocidad de transferencia de materia. En este caso, vendrá calculada como en el caso anterior, sin embargo ahora la diferencia de concentraciones ya no es entre la concentración a la salida y cero, sino entre la concentración a la salida y el valor de equilibrio que acabamos de calcular. Sustituyendo, obtenemos en este caso una fracción molar de A de 0,357. ¿Es razonable que sea mayor que antes? Sí. Es un reactivo. En este caso la reacción es más lenta, puesto que la cantidad de A que puede llegar a la interfase es menor por tener una menor diferencia de concentraciones que en el caso 1, y por lo tanto la conversión alcanzada será más baja. En concreto, en vez de un 73%, ahora será un 65%. Finalmente, en el caso 3, vamos a elevar un poquito más la complejidad del proceso. Vamos a considerar ahora que la reacción no es isoterma, sino que es exotérmica, libera esta cantidad de calor, 11.300 kilojulios por kilomol, aunque mantendremos la simplificación de que la transmisión de calor es muy rápida. El coeficiente de transmisión de calor lo asumimos infinito, con lo cual la temperatura que hay sobre la interfase será la misma que hay en la fase global. Sin embargo, ahora en el proceso habrá que tener en cuenta que si la temperatura de entrada en este caso es 200, la de salida ya no tendrá este valor, porque a la entalpía que tenía la corriente de entrada habrá que sumarle todo el calor de reacción que se está liberando en el interior. Por lo tanto, tendremos una temperatura de salida, o lo que es lo mismo, una temperatura en el interior del reactor más alta. El problema ahora reside en que no conocemos la temperatura de reacción y por lo tanto no podemos calcular la constante de equilibrio ni podemos calcular la transferencia de materia. Todas las ecuaciones dependen unas de otras y es necesario resolver el proceso de forma iterativa. Por ejemplo, si suponemos un valor de la temperatura en la interfase, de la temperatura en la superficie, aquí os apunto el valor final de la solución, con esto podemos calcular cuál sería el valor de la constante de equilibrio K sub P, sin más que sustituir en el numerador de la exponencial. Y a partir del mismo conoceríamos la concentración de equilibrio que le corresponde a esta temperatura supuesta. Una vez conocido el valor de la concentración en la interfase, podríamos calcular cuánto vale el término de transferencia de materia, WA, exactamente igual que en el caso 2, y calcular, de acuerdo con esta expresión, cuál es la concentración a la salida, 0,376. Si ahora realizamos un balance de energía para comprobar que se cierra el balance de entalpías del sistema, tendremos que la entalpía de la corriente de entrada, flujo por C sub P por temperatura, tomando temperatura 0 como referencia, va a ser igual a la entalpía de salida, flujo C sub P temperatura, más el calor generado por la reacción. El calor generado corresponderá al número de moles que han reaccionado, que son los que da la transferencia de materia, multiplicado por el calor de reacción. Si sustituís, comprobaréis que la única incógnita es la temperatura de la superficie y de aquí tendremos un valor de T sub S. Si este valor de T sub S coincide con el supuesto inicialmente, pues el problema estará resuelto y si no, pues habrá que suponer un nuevo valor e iterar en este bucle hasta alcanzar la coincidencia. Os dejo para vosotros que penséis cómo resolver el siguiente nivel de dificultad en el cual el coeficiente de transmisión de calor ya no sería infinito, sino que tendría un valor dado, conocido por supuesto.